Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues hoy nos encontramos aquí con Lourdes Gómez. Lourdes, un gusto saludarte, que estés nuevamente por acá. ¿Cómo Pues estás? nada, encantada una noche más de pasarla con vosotros para hablar de temas interesantes, creo. Exactamente. Pues hoy un tema de verdad que yo no lo conocía. Era un tema que para mí era, pues, bueno, me llamó mucho la atención. Yo te escuché en un programa de radio allá en España, donde dabas a conocer esta espada mágica, donde dabas a conocer esta relación con Hugo Chávez, con Maduro y algunos investigadores que le están dando seguimiento muy puntual a esta espada. Pero platícanos, ¿en qué consiste todo este rollo, Lourdes, de favor? Bueno, pues se trata de una noticia que tiene que ver con la actualidad por todo lo que está pasando en Venezuela. Es una información que yo descubro en un libro que se llama Los brujos de Chávez, del periodista, bueno, pues venezolano. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a David para una sección que grabé con el programa de radio El Dragón Invisible, un programa de España, de misterio, que se emite todos los domingos en Radio Castilla-La Mancha. Y estábamos preparando un especial sobre el ocultismo y la política. Y qué duda cabe que teníamos que hablar de la figura de Hugo Chávez por todo lo que conlleva de, bueno, pues las creencias mágicas que él tenía. A raíz de la lectura de este magnífico libro de David, yo descubro un pasaje muy desconocido de la historia del chavismo. Un pasaje que, según cuenta David, está relacionado con la que podríamos considerar la vidente más importante en la vida de Hugo Chávez, que fue Cristina Marsman. Cristina era hermana de un amante que tuvo Hugo Chávez durante muchos años, y Cristina fue una persona muy cercana a Chávez, sobre todo en los años en los que se estaba gestando esa revolución que él iba a iniciar. Ella le ayudó muchísimo, la aconsejó ante todas las decisiones que Hugo tenía que tomar. Y resulta, y vamos a empezar si quieres por Sí. la actualidad y luego vamos desgranando, que Hugo Chávez le regaló a Cristina, a su vidente de cabecera, en aquellos años, un objeto para él muy valioso, que era el sable de su graduación militar. Cuentan que cuando Cristina fallece, una empleada del hogar que trabajaba en la casa esta vidente, cuando la familia de Cristina se pone a buscar objetos que ella tenía, como por ejemplo ese sable tan importante, no lo encuentran por ningún lado. Y es una empleada del hogar de Cristina Marsman, la vidente, quien desvela que ese sable había sido utilizado por Cristina y por Hugo en un ritual. Ujú. Que el sable lo habían llevado junto a un río, en un punto que nadie más que ellos dos conocía, y habían hecho un ritual para que Hugo Chávez llegara al poder y se mantuviera en él. Ese sable, ese símbolo, esa espada tan importante en la vida de Hugo Chávez, se enterró en un sitio secreto junto a un río en plena naturaleza, y hay muchas personas que piensan que el poder de Chávez residía y reside en ese símbolo que está enterrado en un lugar desconocido. Por eso hay muchísimas personas de todo tipo de intereses persiguiendo, aunque os parezca ciencia ficción, el paradero de ese sable, porque creen que si lo encuentran acabarán con el chavismo. Entonces se despierta ahora la pregunta de ¿todo lo que está pasando en Venezuela tendrá que ver con la búsqueda o con que se haya encontrado ese símbolo? Aunque os pueda parecer una tontería, el propio David Placer tuvo la oportunidad de confirmar que efectivamente hay gente persiguiendo ese símbolo, ese sable, y me lo contó en la entrevista. Hemos sacado el corte de audio para que lo escuchéis. Y bueno, pues a ver qué os parece. Es el número 7, si lo quieres poner, Sí, Johanna. vamos a escucharlo. Ahí está. Sí, efectivamente, Hugo Chávez fue a un río con Cristina Marsman, esa bruja que lo acompañó durante años, a enterrar su sable, su espada de graduación militar. Ellos hicieron allí un ritual para alcanzar y permanecer, dicen luego, en el poder, y se enterró al borde de un río y junto a un árbol que al parecer era un árbol, digamos, de muchos años, ¿no? Un árbol de tronco muy grueso, y al lado de un río donde ellos solían hacer ya rituales de santería y brujería. Creen entonces, a partir de, digamos, de la revelación
de este episodio, creen muchos políticos en Venezuela, no solo chavistas, sino también opositores, que allí puede residir la fuerza de Hugo Chávez, y que para destruir definitivamente al chavismo tendrían que desenterrar esa espada y destruir ese ritual. Hay gente, pero muchísima gente, que me ha contactado para conocer el lugar exacto donde se realizó ese ritual, para desenterrar la espada y destruir ese ritual. Pero la verdad es que yo lo desconozco, se lo he dicho a todos, hasta me han llamado pastores evangélicos de Estados Unidos relacionados con un exalcalde que está allí residenciado en Miami. Y yo les he dicho a todos que yo no sé el lugar, pero sí es cierto que hay mucha gente investigando, y creo que uno de esos grupos está cerca de llegar a su éxito, sí, de llegar con éxito a descubrir ese lugar. Están mucha gente trabajando en ello, y sobre todo políticos opositores y gente que creen estas cosas en la oposición. Dicen que la batalla que se libra con el chavismo no solo es política, sino también tiene que ser espiritual, y que para ganar esta batalla es básico desenterrar y deshacer ese ritual. Pues ahí tenemos una parte, Lourdes, que verdad que llama mucho la atención esto que menciona, ¿no? Yo me quedé fascinada cuando conocí el dato, porque ya sabéis que hay muchos episodios históricos en los que ha jugado un papel muy importante símbolos como esas espadas. En España ocurrió con el dictador Francisco Franco con la famosa espada de San Pablo, que se conservaba en Toledo. Él la buscó incesantemente para conservar ese poder. Ha habido episodios como el de la lanza de Longinos, exacto, que mucha gente ha perseguido, desde Hitler a otros muchos personajes. Por lo tanto, que existiera esta espada, que haya fuentes contrastadas que digan que existe y que haya tantas personas buscándola, nos lleva a preguntarnos si realmente, bueno, pues creemos en todo este mundo mágico y ocultista, si todo lo que está pasando no podría obedecer a eso, ¿no? A ese símbolo y a la búsqueda del mismo. No sé qué pensarán los johaneros. Claro, así que bueno, pues exacto. Y bueno, pues ustedes que nos miran en estos momentos, ya estamos aquí con sus comentarios, así que bueno, pues vayan ustedes cuestionando a Lourdes Gómez, que nos tiene pues toda esta historia que, le reitero, bueno, yo al menos desconocía, pero cuando la escuché y ahora que está acá en México y que le pregunté, de verdad que es increíble toda la información que ella trae, lo que ha encontrado y lo que le dijo este autor, que de verdad creo que nos lleva a reconsiderar mucho de lo que hacen las clases políticas, Lourdes, de siempre tener a sus brujos o brujas de cabecera, que hacen estos rituales para quedarse en el poder y que sean inmunes a todas las envidias y a todas las malas vibras que en este caso muchas personas les avientan para tumbarlos del poder, Lourdes. Ocurre en todos los países, ha ocurrido desde siempre que cualquier gobernante, para perpetuarse en el poder, trata de servirse de este tipo de rituales, de personas que lo realicen. Y es verdad que es común, no ha ocurrido en España, ha ocurrido en México, donde también autores tan importantes y destacados como José Gil Olmos, al que también tuve la oportunidad de entrevistar para ese programa El Dragón Invisible acerca de su libro Los Brujos del Poder, pues me contaban, ¿no?, de todos esos rituales extraños que habían llevado a cabo presidentes de México o primeras damas, ¿no? Pero lo que llama la atención de Hugo Chávez en sí es la figura de Hugo Chávez, porque no solo era una persona supersticiosa y creyente en todo este tipo de ritos, sino que también lo extendió a todo el chavismo. Y si quieres vamos desgranando todos esos aspectos que, repito, he conocido y domino gracias a Los Brujos de Chávez, un libro que os recomiendo totalmente. Vamos a hablar esta noche de este libro del periodista David Placer, al que, bueno, pues tuve la oportunidad y la inmensa suerte de entrevistar hace pocas semanas. Perfecto, pues ahí está. Y ahí lo están viendo, Los Brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política, de David Placer. Y ahora nos vamos con qué otro corte de audio. Pues mira, si quieres paso a comentarte brevemente, Johanan, esa relación tan especial que tenía Hugo Chávez en sus inicios con Cristina Marxman. Es curioso porque no solo realiza con ella este ritual, sino que también, según
entrevistas que pudo hacer David Placer cuentan que, bueno, Cristina, ya en aquellos años, cuando ni siquiera Hugo había empezado fuertemente en la política, ya le dice que primero va a estar preso y que luego va a llegar a ser presidente. También le cuenta Cristina Marsman que va a morir pronto, que antes de los 60 años va a tener una enfermedad muy grave que le va a llevar a la tumba. Le adivina también determinadas señales lunares muy concretos que tiene Hugo Chávez en el cuerpo, en concreto en una planta del pie y en la cadera, y le prepara amuletos protectores. Cuentan también que incluso había veces que le llegaba notificaciones, cartas a Hugo Chávez, y ella le decía: si te llega una carta, en una ocasión le dijo, si te llega una carta, una notificación por vía marítima, no la abras, destrúyela. Y efectivamente por vía marítima le llega a Hugo Chávez una carta para mantener una reunión con la guerrilla, carta que él, siguiendo el consejo de Cristina, desecha totalmente. Esa reunión es descubierta. Si Hugo Chávez hubiera formado parte de esa reunión, todo el plan que iba a llevar a cabo hubiera desaparecido o se hubiera retrasado muchísimo. Por lo tanto, él confiaba muchísimo en el poder de Cristina. Esto ya nos da cuenta de cómo era Hugo Chávez antes de llegar al poder. Imaginaos cómo se recrudece todo eso a raíz de alcanzar el poder y de ser presidente de Venezuela. Es también importante señalar que esto a él también le venía de familia, no solo de que tuviera videntes como Cristina. Él, en la zona en la que nació, estuvo muy en contacto con creencias mágicas, y además, cuando a él le meten preso, un primo suyo le regala un escapulario que pertenecía a un antepasado de ellos, que había sido un revolucionario en 1898 y se llamaba Maisanta. Él tenía ese amuleto y creía que realmente Maisanta le ayudaba en toda la gesta que él estaba llevando a cabo. Todo esto lo cuenta David Placer en el libro. E incluso hay fuentes que dicen que en la cárcel Hugo Chávez gustaba de practicar la ouija y también de hacer sesiones de espiritismo, unas sesiones en las que él quería probar sus dotes mediúmnicas, porque él pensaba que tenía capacidades de medium, y dicen que él, bueno, pues de repente, lo que suele pasar con los mediums, le cambia la voz en mitad de esos rituales y él dice que es Maisanta, que Maisanta sigue viviendo en su persona y que, bueno, pues de alguna manera viene a reivindicar ese papel y esa lucha que él estaba llevando a cabo. Claro, aquí se abren dos vías, la de si Hugo Chávez realmente creía, se autoengañaba con todo eso, o si realmente estaba tratando de comprar a todos los compañeros que estaban allí para que él fuera el líder de todo eso, ¿no? Que es más bien la opinión que piensan muchos. Con todo, hay que decir que él, bueno, pues creía estar en comunicación con personajes como, por ejemplo, el Che Guevara, con el que decía hablar. Creía mucho en la reencarnación, según manifestó. Decía que él era la reencarnación de personajes como Ezequiel Zamora. Decía también, bueno, pues tener un contacto muy importante con Simón Bolívar. Y en este sentido, si quieres, podemos escuchar, antes de pasar al tema de Simón Bolívar, un corte de audio, el número 2 que tenemos, donde David Placer nos habla precisamente de ese antepasado al que Hugo Chávez tenía tanta estima, ese revolucionario llamado Maisanta. Perfecto, vamos a escucharlo entonces. Cuando Chávez fue preso por la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, el movimiento golpista tenía que decidir quién iba a ser el candidato presidencial para las próximas elecciones, porque ya el movimiento tenía una fuerza muy importante en la calle, una fuerza política. Entonces a él se le ocurre la brillante idea de convocar a una sesión espiritista para que bajara el espíritu de Maisanta, que era su bisabuelo, y que ese espíritu decidiese quién debería ser el candidato presidencial, si él o su contrincante Francisco Arias Cárdenas. Por supuesto, después de esa sesión de espiritismo en el que el alma supuestamente de Maisanta baja y toma posesión de su cuerpo, deciden todos los allí presentes que es Hugo Chávez el que tiene que ser el candidato presidencial. Por los menos creyentes, todo esto fue visto
como un intento de manipulación de Hugo Chávez, pero hubo efectivamente gente que creyó que ese episodio de espiritismo fue real y que Hugo Chávez, dentro de su cuerpo, entró el espíritu de Maíz Santa y le recomendó a todos que votaran por Hugo Chávez. Híjole, Lourdes, pues declaraciones fuertes realmente. Pues sí, bastante fuertes, como digo, si tenemos en cuenta que todos damos por hecho que existe un ocultismo y un esoterismo relacionado con la política, pero cuando estamos llegando a estos extremos, no, pues es muy fuerte. Te hablaba antes de los huesos de Bolívar. Efectivamente, Bolívar obviamente era una figura muy importante para Hugo Chávez y él sorprende a Venezuela y a todo el mundo. Tenemos de hecho noticias para que vean los yojaneros que nos están viendo. Él sorprende a todo el mundo cuando pues se produce la siguiente noticia, que es que tratan de acceder, de hecho acceden a la tumba de Simón Bolívar para extraer algunos huesos. Esa ceremonia tan íntima, tan privada, que se dejó unos minutos a solas a Hugo Chávez con los huesos de Simón Bolívar y después pasaron unos forenses y extrajeron algunos huesos, en concreto creo que fue una falange, fue también algunos dientes, una costilla, parte de un coxal, todo con el fin, digamos, oficial que se dijo es para a través de pruebas de ADN determinar que efectivamente se trataba del cuerpo de Simón Bolívar. Pero hay una cara B. La cara B es que muchos piensan que Chávez se quedó con parte de esos huesos que supuestamente iban a ir a la principal institución científica de Venezuela para llevar a cabo ese ADN y que, bueno, pues el motivo habría sido quedarse con parte de esos huesos para realizar un ritual que tiene que ver con la santería cubana, Johanan. Híjole, ahora sí que me dejas sin palabras. A ver, vamos a leer esta nota que es del periódico El País. Chávez resucita a Bolívar para salvarse. El presidente venezolano ordena la exhumación de los restos del Libertador para tapar los problemas presentes. Esta nota es del 16 de julio del año 2010. Imágenes de la exhumación, las cadenas venezolanas emiten imágenes del largo procedimiento. Y bueno, pues aquí tiene: el presidente Hugo Chávez reveló a los noctámbulos de Twitter lo que hasta las 2 de la madrugada de este viernes no había querido informar el gobierno, que en la mañana del jueves un equipo de fiscales y policías científicos exhumaron los restos del libertador Simón Bolívar para determinar la causa de su muerte, ocurrida en 1830. Hola mis amigos, qué momentos tan impresionantes hemos vivido esta noche. Hemos visto los restos del gran Bolívar, anunciaba el primer tuit presidencial. Confieso que hemos llorado, les digo, tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada, Dios mío, Cristo mío, es lo que dice esta nota Lourdes Gómez. Pues sí, muy impactante y como digo, pues fue de madrugada cuando se entera la opinión pública. Hay imágenes, de hecho, que tenemos de, bueno, pues sí, Hugo Chávez ante la tumba de Bolívar y como digo, bueno, pues le dejaron un momento de intimidad a él y luego esos huesos, supuestamente, pues como él bien dice, fueron a parar a instituciones científicas para determinar si realmente eran de Simón Bolívar, pero luego estaba esa cara B que te comentaba, una cara B que pasa por las relaciones de Hugo Chávez con Cuba. Papel muy importante, ya que visitó en distintas ocasiones Cuba, no solo con fines de hermanamiento, familiaridad y cercanía con el régimen cubano, sino también, según cuentan, porque se inició en la santería cubana. David Placer cuenta en el libro, da información de personas que tuvieron conocimiento de estos hechos. Además, no solo Chávez, parece ser que muchos militares y muchos altos cargos de Venezuela se desplazaban puntualmente
directamente hasta La Habana para iniciarse en la santería, porque así tenían posibilidades de progresar en el chavismo. Parece ser que incluso volvían con estos collares típicos de los santeros, los lucían sin ningún problema en Venezuela, igual que Hugo Chávez. Dice David Placer en el libro, así se le cuentan muchas fuentes a las que él tuvo la oportunidad de entrevistar, que bueno, pues Hugo Chávez habría realizado sacrificios de animales a los orishas, y también que está en concreto en el culto de la santería, que ya sabemos que es muy amplio. Él rendía culto y se hizo hijo de Changó, una deidad que estamos viendo en estos momentos, una deidad que parece ser que, bueno, pues militares, abogados y todo este tipo de personas que tienen estas profesiones se harían hijos en la santería de esta deidad, porque estaba relacionado con la guerra y con este tipo de cosas. Afirman santeros a los que David pudo entrevistar que Chávez era hijo de Changó, y en concreto que realizaba rituales paleros. Los rituales paleros, Johanan, son aquellos que se realizan con huesos humanos. De ahí que surja la duda de por qué se produce la exhumación de Simón Bolívar, si realmente lo que hizo fue realizar un ritual palero con parte de los huesos de Bolívar. Y tenemos también cortes de David Placer. Si quieres vamos al número 5, donde habla de, bueno, pues de esta relación con los huesos, y luego escuchamos el siguiente, que es sobre la santería. Que en Venezuela se da también un fenómeno curioso que nunca se había visto antes de la llegada del chavismo, y es los rituales con huesos de difuntos, con huesos de muertos. Por ejemplo, en el Cementerio General del Sur, el más grande de Caracas y de toda Venezuela, ocurren, bueno, episodios realmente espantosos con las tumbas, ¿no?, de los muertos que allí descansan. Y es que prácticamente cada semana hay robos, profanaciones de tumbas y saqueos de los huesos, que luego son vendidos en comercios de la zona para esta práctica tan creciente también que es la palería, ¿no?, que trabaja con huesos de muerto. Y curiosamente, yo descubrí en esta investigación que los militares tenían una preferencia por huesos de militares, los policías por huesos de policías. Y curiosamente, en los últimos años han desaparecido los huesos de 3 expresidentes de Venezuela. Uno guardaba muchas similitudes con Hugo Chávez, el último dictador del siglo XIX, y su mujer, Misia Jacinta, los dos. Sus tumbas fueron profanadas, sus huesos desaparecieron, no se saben dónde están ni qué hicieron con ellos, pero obviamente fue una profanación para hacer actos de palería. Entonces yo me pregunto, si los militares buscan huesos de militares y los policías buscan huesos de policías, ¿quién en Venezuela puede estar interesado en profanar la tumba de 3 expresidentes y robar la tumba de los huesos de 3 expresidentes? Oh, qué fuerte, de verdad que la política, que esto se ha convertido en algo social en Venezuela, como demuestra. De personajes ilustres de varias ramas de la sociedad venezolana. No sé si eso se dé en algún otro país, con esas características y con esos matices, Lourdes. No podemos decir claramente, sumado huesos de expresidentes, pues no sabemos, ¿no?, quién puede hacer uso de estos huesos. Lo que está claro es que en el libro Los brujos de Chávez, David Placer demuestra muy bien esa relación de la santería y cómo a raíz del chavismo se ha extendido por toda Venezuela. Y tenemos también el número 4 es de estos cortes de audio de entrevista que hizo Lourdes Gómez, bueno, pues al autor de este libro, David Placer, y nos los comparte en esta ocasión. Vamos a poner atención. Cuando Hugo Chávez visita por primera vez La Habana, conoce a un cocinero, el cocinero de un hotel, un conocido hotel en La Habana. Forman entablan una amistad, y es él quien lo comienza a guiar en estos caminos de la santería cubana, que desde que llega a la presidencia de la República crece de forma exponencial en todo el país. La santería era una religión completamente residual en Venezuela,
antes de la llegada de Hugo Chávez, y hoy cualquiera que tenga la oportunidad de visitar Caracas, por ejemplo, se encontrará con gente de todo tipo, niños, jóvenes, ancianos, vestidos completamente de blanco y con todos los collares de las deidades de la santería cubana. Con todas las deidades de la santería cubana. Sí, además hay otro dato interesante que es un dato oficial. Cuando se intensifican esas relaciones con Cuba a formarse, también había babalaos, santeros cubanos que llegaban hasta Venezuela y que formaban parte de los edificios públicos, de las instituciones y de las altas esferas. Es un detalle muy interesante porque David, babalaos, que supuestamente estaban allí para proteger mágicamente el chavismo, eran a su vez o podrían haber sido espías que escuchaban todo lo que, bueno, pues hablaban las altas esferas venezolanas para pasarle esa información al régimen cubano, porque parece ser que Fidel Castro siempre tuvo un profundo interés en aspectos de Venezuela, como por ejemplo su petróleo, y si quieres lo escuchamos. Quien destapa esta conexión, quien la descubre, es el propio exministro de la Defensa y amigo personal e íntimo de Hugo Chávez, Isaías Baduel. Yo lo entrevisté a él 2 veces, en 2 ocasiones, en la cárcel de Ramo Verde, la cárcel militar, donde años más tarde estuvo también preso Leopoldo López y otros presos políticos, y él allí me confesó que el propio Fidel Castro urdió un plan muy bien concebido para llenar de babalaos cubanos todos los estamentos del poder en Venezuela. Así, los ministros siempre tenían su consejero espiritual, que era cubano, le hacía los rituales, le hacía la limpieza y le hacía esos trabajos para conceder los deseos de los políticos chavistas en Venezuela, que generalmente siempre eran los mismos, era ascenso social, dinero y aplastar al enemigo político. Entonces esos trabajos se hicieron con los principales ministros, y el propio Raúl Baduel, exministro de la Defensa, decía cómo se tejió una red de espionaje, que todos esos, él había detectado que todos esos babalaos, consultores espirituales procedentes de Cuba, informaban de toda la actividad política y de toda la relación de los políticos venezolanos, incluso de las intrigas, de los amantes, de toda la vida privada que tenían estos altos jerarcas del chavismo, la informaban de forma inmediata a Cuba. O sea, esto se vuelve cada vez más complicado, más denso, porque ahora ya no solamente eran esta religión, sino también... Información extraída de este libro, Los brujos de Chávez, una investigación de David Placer. Toda la información que estamos dando, como veis, es la que nos aporta David a través de esos cortes de audio. Pero claro, hay un punto de inflexión, y el punto de inflexión es esa enfermedad que se produce en Hugo Chávez, que había sido, bueno, pues de alguna manera anunciada por Cristina Marsman, y que, bueno, pues en aquel momento, cuando se descubre la enfermedad, hay muchas personas del círculo de Chávez, según nos cuenta David, entre ellos esos babalaos, esos santeros, que tratan de hacer todo tipo de rituales de sanación para que Hugo, bueno, pues recupere su salud. Los rituales, en este caso, no se realizan en privado, eran rituales muchas veces públicos que se emitían incluso en la televisión pública venezolana, pero cuenta David en su libro que cuando Hugo ve que estos rituales no dan resultado, cada vez estos santeros y todo este tipo de gente tiene más complicado el acercarse a Hugo. Él se aleja de todo eso al final de su vida y al final se queda, ¿no?, con lo que es el catolicismo, con su fe en Cristo, y abandona todas estas creencias. La gran pregunta es, ¿todo esto sigue vivo? ¿Se fue con Chávez? ¿Continúa en Maduro? Esa es la gran pregunta. La respuesta que da David en el libro es que hay voces cercanas a Maduro que parece ser que dicen que también tendría contactos. No se sabe hasta qué punto con la santería. Tendría, eso es lo que comenta David Placer, que antes, digamos, de su llegada al chavismo, Maduro era una persona, según cuenta él mismo en el libro, con un perfil ateo, agnóstico, pero sí que muy seguidor de este personaje, Johanan, que tuvo tanta resonancia en las revistas de nuestro sector en los 90, como fue Saí Baba.
Parece ser que era un gran Sí. seguidor de este personaje que también, según la BBC, estuvo envuelto en una polémica, en polémicas, ¿no?, relacionadas con cosas bastante oscuras. Por lo tanto, bueno, también hay cositas ahí en Maduro y tenemos, si quieres, el último corte de audio, que es el número 3, donde David Placer nos habla precisamente, ¿no?, de si realmente, bueno, pues todo esto continúa o no. No, la santería se mantiene en el entorno presidencial, especialmente en el entorno de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, rodeada siempre de muchos santeros. Cilia Flores es una mujer también sumamente creyente, al igual que Nicolás Maduro, pero ellos ya han transcurrido, ¿no?, han transitado otros caminos espirituales. Cilia Flores es creyente también y fiel devota y seguidora de Sai Baba, ese santón de la India que decía de sí mismo que era la reencarnación de Dios en la tierra. Ellos fueron, como pareja presidencial, fueron a visitarlo. No había ganado todavía la presidencia Nicolás Maduro, pero era ya diputado en la Asamblea Nacional. Son bastante conocidas, ¿no?, bastante conocidos los episodios de superstición que rodean también a Nicolás Maduro. Y los altares santeros en las alcaldías, en las empresas públicas, en los ministerios y en las gobernaciones continúan allí, incluso los templos santeros en el propio Palacio Presidencial. Híjole. Es lo que quería contaros de esta entrevista que mantuve con David Placer, que, como digo, fue un honor. Me ha encantado poder leer su libro Los brujos de Chávez, poder comentarlo tanto con vosotros como con los oyentes del programa El Dragón Invisible, con el que colaboro y del que formo parte en España. Y creo que era el momento idóneo para dar a conocer esta insólita actualidad de cara a ese ritual con el que hemos iniciado este hangout, ese ritual del sable de Hugo Chávez, que tantas personas persiguen, entre ellos los opositores, porque creen que ahí reside el poder del chavismo. Repito, la gran pregunta que todos se hacen, todos los conocedores de esta historia, es realmente saber si alguien ha podido recuperar ese sable o no. Y si tenemos creencias mágicas, que son lícitas, las que ustedes tengan, lanzaré esa pregunta de qué ha pasado y si tiene que ver con esta historia tan desconocida que hemos dado a conocer hoy. Claro, tenemos entonces Lourdes Gómez, que vemos estas imágenes donde tenemos la imagen de Hugo Chávez, tenemos aquí todo lo de la santería, vemos que estaba muy arraigado en ciertos sectores de la sociedad, pero hay que recordarle a las personas que nos miran en estos momentos que no es el único caso. Son diversos los países y los mandatarios quienes han recurrido a este tipo de información y de técnicas para quedarse en el poder y, bueno, ser eternos prácticamente, ¿no? Muchos han buscado también esta parte, como tú bien lo mencionabas, las reliquias sagradas, porque se asegura que quien tenga el mayor número de reliquias sagradas tendrá y se podrá quedar en el poder durante mucho tiempo. Sí, existe multitud de historias, Johanna. De hecho, no nos movamos de Venezuela. Cuenta también David Placer en el libro que el propio Simón Bolívar, según cuentan fuentes orales, es verdad que no existe ninguna fuente escrita de esta cuestión, pero dicen que en su estancia en Haití habría tenido acceso al vudú, se habría iniciado en el vudú, se habría bañado en sangre de toro para tener más fuerza y poder. Por lo tanto, Chávez, de alguna manera, si realmente hizo todo esto, como cuenta el libro de David, pues estaba siguiendo también los pasos de Bolívar. Nos vamos hasta España, también ha habido este tipo de rituales. Se ha hablado de una famosa política que renunció hace poquitos meses en Madrid, que parece ser que renunció porque la iban a dictador Francisco Franco de la persecución de esa espada de San Pablo, pero también sabemos que era pues que era una persona que se valía de videntes, en este caso de la zona del norte de África, donde estuvo él como militar, que creía mucho en ello, dormía en su mesita de noche, en su buró,
con reliquias como por ejemplo la mano de Santa Teresa de Jesús. Si nos vamos hasta Rusia, hace muy poquitos días salía esa noticia de ese conjunto desde Madero, ¿verdad? Y esa importancia del espiritismo y esos dictados que le daban los espíritus en esos mayas galácticos, como bien cuenta José Gil Olmos en su libro Los brujos del poder. Exactamente, hay que recordar que mucho de los grupos de la mexicanidad en la República Mexicana veían a Vicente Fox precisamente como el gran... Mientras seguimos viendo algunas de estas imágenes, Lourdes Gómez. Estoy deseando saber qué piensan los johaneros de todo esto. Mientras vamos... voy a dejar algunas de estas imágenes y las voy a dejar por una simple razón, porque veo que se está cortando la transmisión, entonces si pongo imágenes no se corta, se mantiene estable, así que vamos a quedarnos aquí. Bueno, vamos, ya saben, la palabra pregunta en mayúsculas de favor y bueno... Dice Georgina, en México Madero era contactado y lo mataron sin saber lo que le iba a pasar. Bueno, contactado no como tal como actualmente tenemos nosotros el concepto de contactado, sino era realmente, él practicaba el espiritismo. Entonces ahí se aseguraría que mucho se le dictó, mucho se le dijo de lo que tenía que hacer durante la Revolución Mexicana y por eso era un pacifista, era un personaje que perdonaba y lamentablemente esas decisiones fue lo que lo llevó a la muerte. Tenemos por acá a Ivonne Rodríguez, es la interacción entre todos ustedes. Dice Metatron, Lourdes, se siente fuerte las entidades que están cerca de Maduro. Yo creo que hasta septiembre puede ser que vengan cambios, te menciono. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que están todo sobre la mesa, está ese proceso de cambio. La verdad que nosotros no somos analistas políticos, no tenemos demasiado que decir sobre ese tema, simplemente apuntar este dato muy desconocido de ese ritual que hay mucha gente que piensa que tiene que ver con la situación que está transcurriendo, que se está llevando a cabo en la actualidad. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que esperar a ver acontecimientos y si finalmente tenemos conocimiento de algún nuevo dato relacionado con esa famosa reliquia de Chávez, ese sable que él tenía de militar. Rodríguez Otero, el Baester Gordillo hizo brujerías para adquirir poder, lo hizo en África, según escritora argentina Wong, creo. Bueno, también lo menciona Pepe Gil en su libro, Los brujos del poder, del Baester Gordillo. Sí, ese pasaje también aparece, incluso la relación que mantuvo con la mujer de Fox, esta señora. Y Marta Sagún de Fox. Exacto, todo eso se cuenta en el libro Los brujos del poder de José Gil Olmos. Nos están recordando también los johaneros, como muy bien comunicamos en Insólita Experiencia en su momento, que efectivamente, sin ir más lejos, hace muy poquitos meses aquí en México fue público y notorio ese ritual relacionado con la toma de posesión de AMLO, ¿verdad? Así es, de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre, ahí en la plancha del Zócalo capitalino, donde vimos los diversos pueblos llegados de toda la República Mexicana que tenían una representación y que vimos todo lo que sucedió y que le diste seguimiento, Lourdes Gómez, en aquel momento. Pues sí, me pareció muy interesante que se hiciera público un ritual de esas características en el que los principales líderes indígenas energetizaran ese bastón de mando de madrugada a solas en el Templo Mayor y que después se lo entregaran como símbolo de confianza y respeto a Andrés Manuel López Obrador. No deja de demostrar que efectivamente todo este tipo de rituales se siguen manteniendo en la política actual y de hecho, bueno, pues no se esconden, ¿no? Se hacen frente a las cámaras y ante toda la opinión pública, porque yo creo que indudablemente desde los albores de la humanidad, el que llega al poder quiere mantenerse en él. Eso es lo que nos han demostrado todos los líderes. Exacto. Con este tipo de supersticiones. Así es, Daniel, buen día. El show que montó López Obrador en su toma de protesta fue con fines rituales parecidos a los que hizo Chávez, te pregunta.
Lo de López Obrador con lo que hacía Chávez. Yo creo que lo de Chávez, aunque es verdad que fue público en distintos aspectos, como he dicho, esos rituales de sanación que se emitían en televisión pública, o también esa exhumación de los huesos de Simón Bolívar, en parte era público, pero de hecho las fuentes más cercanas a Chávez siguen negando estos aspectos que hemos comentado hoy, a pesar de que periodistas como David Placer le han dado un profundo seguimiento. Por lo tanto, no es tan público, yo creo, como lo que hizo López Obrador, ¿no? Que desde el minuto 1 ha dado a conocer este ritual, y no solo ese, otros muchos que ha realizado, como por ejemplo el del Tren Maya. Exactamente, que era pedirle a la madre naturaleza la autorización para la construcción de esta vía férrea. Pero por supuesto sí que es verdad que, como bien estáis aclarando en el chat, no es santería, no estamos hablando de santería, aquí estamos hablando de ocultismo y esoterismo en general, de presidentes, de líderes que se sirven de aspectos ocultistas o religiosos. En el caso de Chávez hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de mediunidad, de reencarnación, de santería, de muchos aspectos. Lo de Andrés Manuel López Obrador, que nadie se confunda, es otra cosa. Estamos hablando de rituales que tienen que ver con los pueblos indígenas, y hasta ahí nada más. Exacto. Alonso Quijano, ¿qué sabe Lourdes de casos parecidos de mandatarios españoles que hicieran rituales de este tipo? Lo he comentado, es que tampoco quiero dar nombres porque no son informaciones muy claras, pero periodistas como Manuel Carballal han dado a conocer que, bueno, pues una conocida política de un partido que estaba de presidenta en la Comunidad de Madrid hasta hace muy poquitos meses y que renunció, parece ser que pues tendría muñequitos de vudú de los opositores que ella tenía dentro de su propio partido, pero no es la única. En la política española hay muchos casos parecidos. También existe, según cuentan, una profunda relación con la masonería de muchos políticos, y también, por supuesto, tenemos que comentar que pues ha habido líderes, como hemos dicho, Francisco Franco, que han tenido una gran superstición. Por lo tanto, esto es una cuestión universal, no tiene que ver con un país o con otro, aunque hoy nos hayamos centrado en Venezuela, por esa actualidad de todo lo que está pasando en la política venezolana actual, y si, como nos hemos preguntado, tiene que ver realmente con ese ritual oculto, secreto de Hugo Chávez y Cristina Marsman, su vidente de cabecera por mucho tiempo, y eso es lo que os queríamos dar a conocer. Exacto. Ahora, es bien interesante todo esto que nos están, para los que nos están siguiendo, pero déjenme, vamos a hacer una pausa. Veo que hay un gran interés de todos ustedes por lo que sucede en el volcán Popocatépetl. Estas son las imágenes en tiempo real, es la toma de webcams de México desde San Nicolás de los Ranchos. Ahí están mirando, es la actividad del volcán Popocatépetl en estos instantes, cuando son las 11 de la noche con 48 minutos tiempo del centro de México. Recuerden ustedes que desde finales de 1993 el volcán viene presentando una gran actividad. Hay que estar muy al pendiente de las declaraciones, de la información que pueda dar a conocer las autoridades de protección civil del gobierno federal para saber si hay que desalojar las zonas cercanas. Hay que estar muy, muy al pendiente. Vemos ahí la parte superior del volcán, está muy, muy activa. Vemos ahí la fumarola en la parte superior y vemos esa incandescencia que está lanzando material incandescente en estos momentos el volcán Popocatépetl. Lo que está mirando es del canal de webcams de México, es en tiempo real. Cuando son las 11 de la noche con 49 minutos, mire usted la expulsión de material incandescente y vea usted que de verdad que en estos momentos está muy, muy activo el gran volcán Popocatépetl, el eterno guardián de México, y que recuerdo, Lourdes Gómez, y que no sé si recuerdas que te comentaba que el pasado 1 de diciembre estaba que pareciera que en esos momentos es cuando los volcanes, los eternos guardianes, no solamente de México, sino de cada una de las ciudades donde se encuentran estos grandes colosos, pareciera que están muy al pendiente también de las actividades que estamos haciendo, Lourdes.
Bueno, pues la verdad que se trata de un aspecto interesante en el que cree mucha gente. La verdad que yo soy bastante profana en ese tema, pero sí que es verdad que parece existir una relación o nos llama la atención cuando esto ocurre, nos inquieta y no cabe duda que es inevitable relacionar esas explosiones y esas actividades con todo el pasado legendario que tiene ese volcán y el Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, exacto. Dentro de poco vas a ver que lo vas a poder pronunciar muy bien. Vale. Bueno, tenemos por acá a Virox, dice, López Obrador proviene de una región del país en donde es común hacer rituales antiguos indígenas para tener el permiso y bendición de los antiguos dioses. Sí, en este sentido veo que hay personas que están diciendo aquí en el chat que no comparemos a AMLO con Francisco Franco. Creo que quien esté escuchando este hangout en ningún momento se ha hecho ninguna comparación. Lo único que se está hablando es de políticos o mandatarios que tienen relación con el ocultismo, cada uno de distinta manera. Francisco Franco en España en su dictadura, como digo, apoyándose de reliquias, y el caso de AMLO, por supuesto, nadie ha dicho que sea el mismo. Se trata de un presidente democrático y lo que estamos comentando, nada más. Exactamente, sí, no estamos comparando a nadie con nadie. Creo que cada una de las administraciones, cada uno de los presidentes, cada uno de los mandatarios de cada país, pues han hecho, creo que en su mayoría, Lourdes, ¿no? Han hecho en su mayoría. Yo recuerdo que conocí a algunas personas en la República Mexicana que salían mucho en la televisión, que eran personas, brujas, como ellas se llaman, o videntes, que le daban servicio a secretarios de Estado e incluso a diversos presidentes de la República. No solamente a los que ya conocemos, sino a muchos que de verdad, muchos de ellos decían que eran muy católicos y se presentaban en la iglesia y cada domingo. No, también a ellos les hacían estos rituales para que la mala vibra de sus adversarios no los afectaran en el entendimiento de cómo dirigir las riendas de nuestro país, aquí en la República Mexicana. Y yo creo que esto se da, porque si de por sí es un tanto complicado, Lourdes Gómez, que la gente llegue al poder, y desde luego que cuando llegan al poder, como decimos en México, se engolosinan. Y como no se quieren ir, pues quieren perpetuarse en esos cargos. Ha ocurrido desde siempre, Johanna, no es ninguna novedad lo que estamos hablando. Desde el pasado romano, cuando se acudía a esos oráculos para tomar determinadas decisiones, hasta la actualidad. Eso sigue vigente y no ocurre solo a nivel de la política. Todos tenemos esa parte espiritual que cuando vivimos un momento bueno de nuestra vida, cuando hemos alcanzado logros personales, profesionales y demás, es cuando más miedo tenemos a perder esa felicidad que hemos alcanzado. Ahí es cuando surge ese pensamiento mágico, tener rituales, rezos, objetos que nos ayuden a perpetuarlo. Por lo tanto, si de todo esto estamos hablando, que existe personas que viven de la política, que amasan grandes cantidades de dinero y sobre todo de notoriedad, reconocimiento y poder, pues está claro que son ingredientes que dan lugar a todo esto que estamos comentando. Isabel Flores dice, Rosario Murillo de Nicaragua se dice que practica el ocultismo también y tiene una imagen de Chávez en una parte de Managua que le rinde culto. Pues sí, realmente es un tema interesante y estoy segura que podríamos pasarnos horas enteras toda la noche hablando de todo ello en distintos lugares del mundo. Aquí realmente, bueno, pues hemos comentado y aspectos más oscuros y otros más profanos, pero realmente recordemos que existen también lugares del mundo donde todo esto se vuelve aún más grave. Por ejemplo, África, donde personas como los albinos, las personas que tienen albinismo, viven en condiciones deplorables porque pueden perder, les pueden amputar directamente brazos o piernas para ser usados sus huesos en rituales de poder porque se consideran mágicos o incluso pueden llegar a matarlos. Por lo tanto, hay creencias extremas que llevan a la muerte de las personas y que van más allá todavía de estos rituales anteriores. Georgina, por acá te pregunta Georgina Vanegas, Lourdes, ¿tú crees que esa práctica de santería sea capaz de mover todo un país como es Venezuela? Según expertos, y lo hemos escuchado, como lo comentaba David Placer,
la santería en Venezuela era algo muy residual hasta que Hugo Chávez llega al poder, y hoy día es habitual por Caracas y por distintas partes de Venezuela ver a un montón de personajes vestidos de blancos con los típicos collares de santero, y por lo tanto de alguna manera parece ser que eso se ha extendido enormemente a raíz del chavismo. Lo que no sabemos hasta qué punto puede mover un país. Está claro que hoy día la situación política cada vez es que, bueno, pues hay gente más enfrentada y más pluralidad de opiniones, pero de unos años a esta parte todo esto estaba muy vivo y los aviones iban cargaditos desde Caracas hasta La Habana por todo este tema. Exactamente, entonces es el libro Los brujos de poder, la magia como prolongación de la política, de David Blaser, quien Lourdes tuvo la oportunidad de platicar con él y ahora nos ha informado de todo esto que se hacía durante el mandato de Hugo Chávez, y que pareciera entonces, Lourdes, que si se encuentra esa espada de ese ritual especial que se hizo, pues podría caer Maduro. Eso es lo que se dice, eso es lo que hemos comentado, y estaremos atentos para ver si surgen noticias relacionadas con esa supuesta espada y con todos esos personajes hasta de Estados Unidos que están detrás de ese objeto. Perfecto, muy bien. ¿Crees que en algún momento quizá de lo que te haya dicho este autor David Blaser, crees que en algún momento se encuentre? Tal vez se diga, se dé a conocer. Pues yo no lo sé, Johanan, yo adivina no soy, medium tampoco, entonces no sé lo que pueda pasar, la verdad. No sé si alguien la ha encontrado o no, y tampoco sé en qué lugar pueda estar. Lo que sí dicen es que efectivamente, bueno, pues él tenía un sable de militar y que ese sable no aparece, por lo tanto, si se lo regaló a Cristina Marsman, hicieron un ritual a saber dónde está, ¿no? Exacto, tenemos por acá Rodolfo Velázquez, sí, pero en Venezuela siempre ha existido la práctica de la regla de Osha, o mejor conocida como santería. Pues sí, la santería muy amplia, como hemos comentado, existen distintas deidades. Hay otro aspecto interesante desde que se crea, creo que es a partir de 2007, los llamados bolívares fuertes, se cambian las monedas, los billetes, empiezan a aparecer símbolos de santería en los billetes y personajes también relacionados con la santería que hasta entonces no habían aparecido. Por lo tanto, efectivamente, pues la santería estaba extendida en Venezuela. Y dentro de esas deidades, Changó sería la que más habría calado en Hugo Chávez y en la cúpula militar venezolana, y en concreto, como hemos comentado, los rituales que realizaría serían los paleros, es decir, los relacionados con huesos humanos. Y de ahí ese recrudecimiento en profanaciones de tumbas que comenta David Blaser que se ha dado en Venezuela. Alex Rocco, la santería ha existido en Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, etcétera, etcétera. Pues sí, o sea, no solamente es de un país, pero desde luego lo que se hace con ella ha sido como que el matiz en cada uno de los países latinoamericanos en búsqueda de perpetuarse en el poder, que prácticamente es eso lo que hemos abordado, más allá de que si López Obrador, más allá de que si en España, más allá de que todos los que hemos mencionado en esta transmisión, Lourdes, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. El asunto es que en muchas de las ocasiones a la sociedad nos dan una cara, y detrás de toda esa cara como que existe una doble moral, ¿no? No sé si tanto doble moral, porque mientras que tú no hagas daño a nadie, pienso que es lícito que todo el mundo tenga las creencias que le dé la gana. Lo que sí que estamos hablando es cuando esto se institucionaliza, cuando esto se utiliza para mantenerse en el poder. Observo que es un tema polémico, me doy cuenta que realmente es fuerte y causa muchas opiniones encontradas, que hay gente que no le gusta que se toque este tema o que mezclemos. Aquí realmente estamos hablando de un tema tan general como es el ocultismo en la política, que no podemos comparar, señores, a políticos ni a lo que cada uno de ellos ha hecho. Por lo tanto, no intenten establecer conexiones entre los personajes que hemos ido citando, porque no existen. Yo les pediría que se quedaran con el contexto general. Estamos lanzando datos generales sobre este tipo de experiencias que se dan en la política y que es un asunto que normalmente no nos suelen contar nada más. Yo creo que hay que tomarse las cosas con más tranquilidad, ¿no? Simplemente estamos lanzando preguntas y ya está.
Y conociendo muchas de las actividades, ¿no? de los mandatarios. Y bueno, hay que recordar que también en la República Mexicana se dio y que, bueno, pues Pepe Gil, el reportero, el periodista mexicano, le dio seguimiento en estos libros Los Brujos del Poder, y que de verdad salió una cantidad impresionante de personajes públicos, de funcionarios que estaban conectados, ya fuera con la Santa Muerte, ya fueran con cualquiera de los santones que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana, o de aquellos individuos que habían viajado a otros países para recibir las bendiciones o esas energías, ya fuera, según se refiere, pues a través de la muerte de algún animal, o incluso se menciona de la muerte de alguna persona, Lourdes. Sí, y si queréis y si os apetece otro día podemos traer los cortes de audio de esta entrevista que mantuve con José Gil Olmos, donde hablamos ampliamente del ocultismo en la política mexicana, e incluso me decía, ¿no? Ya vamos incluso a abandonar la palabra ocultismo, vamos a decir, si os parece menos polémico, creencias en general relacionadas con la política, puesto que José Gil Olmos, recuerdo que también me comentaba, ¿no?, del propio nombre del partido, Morena. ¿A qué alude, no? Bueno, pues él decía que a esa Virgen tan importante para nosotros, a la Virgen de Guadalupe, por lo tanto, eso comenta Gil Olmos, que aquí lo que es interesante de analizar es cómo se mezcla la religiosidad, la espiritualidad y las creencias católicas o no, de los distintos mandatarios, cuando realmente se tiene un miedo, se tiene un interés por mantenerse en el poder. Veo que me preguntáis si es simplemente por mantenerse en el poder o por cambiar al país, ayudar al pueblo. Eso está en la mente de cada político, eso no lo podemos saber, ¿no? Exacto. Tenemos por acá a Tigresa. Hitler también usó la magia y la cábala, y sus intervenciones en algunos países era por la búsqueda de objetos supuestamente con poderes mágicos. Exacto, llevó a cabo expediciones a la zona de la India, a la Antártida, en España estuvo buscando el Santo Grial en Montserrat, es decir, fue una persona muy obsesionada con todo ese tipo de piezas y con tener todas las máximas reliquias posibles para mantenerse en el poder, y de este personaje tan oscuro, tan vil y tan siniestro, pues tomó nota más tarde efectivamente el dictador Francisco Franco e hizo lo mismo, trató de atesorar esas reliquias. Perfecto, muy bien. Pues Lourdes, las vías de comunicación con toda la banda que nos sigue en estos momentos de diversas partes del mundo, ¿a dónde te pueden escribir? ¿A dónde pueden entrar en contacto contigo? Bueno, pues en insólitaexperiencia.com, donde vamos publicando toda la insólita actualidad, en Facebook Lourdes Gómez Martín, en Twitter e Instagram @LouردesGM13, y nada, pues que ha sido un placer estar una noche más con todos vosotros, que sentimos los fallos en la conexión, pero no podemos hacer nada, son cosas relacionadas con Internet, por eso no nos estáis viendo, estamos tratando de mantener lo más estable posible la conexión, y que bueno, pues aunque sabéis que nuestra pasión son los ovnis, el misterio en general nos parece muy interesante y queríamos traeros a todos los yojaneros, porque os lo merecéis, este asunto que casi nadie conoce, bueno, pues para que a lo mejor ahora las noticias que veis relacionadas con Venezuela, bueno, pues os pique más la curiosidad y esa relación con ese, bueno, pues objeto tan desconocido e interesante. Exactamente, pues ya nos vamos, muchas gracias a todos ustedes. Mire, me quiero despedir con esto, con esta cita de este libro de David Placer. Hay brujos intentando averiguar dónde se hizo uno de los rituales que describo y con el que Chávez intentaba mantenerse en el poder. Creen que es la razón por la que el chavismo no puede ser derrotado. Ese libro, Los Brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. Y esta noche, Lourdes Gómez, que la vamos a tener aquí muy seguido, bueno, pues nos ha explicado y nos ha hablado de la importancia, y también hablarle un poquito, Lourdes, a la gente de la importancia de leer. Ahora a través de internet es más sencillo poder entrar a varios países, a las librerías, poder adquirir libros electrónicos o los PDFs que en muchas páginas se encuentran de forma gratuita, y que podemos estar informados de lo mucho que sucede en diversas partes del mundo. Pues sí, ya sabes que soy una apasionada de coleccionar libros antiguos, pero al final, cuando te gusta un tema tan marginal
marginal entender el sentido de la palabra que estoy diciendo, que no hay tantos libros como de una materia que pueda ser las matemáticas. Cuando te gusta el misterio hay menos libros publicados, y cuando ya atesoras una gran biblioteca, como es el caso de Johanan y mío, y tenemos casi todos los libros importantes de nuestra temática, pues ya con respecto a libros nuevos que salen, como este de David Placer, la verdad que soy una gran fan del libro electrónico. Tengo un libro electrónico donde tengo acumulados cientos de títulos recientes, entre ellos Los brujos del poder y Los brujos de Chávez, de David Placer por su parte, y José Gil Olmos. Los puedo llevar a cualquier parte. Ahora mismo estoy aquí en México y tengo un montón de libros para leer en el libro electrónico. Son más baratos y existen páginas de internet, os digo algunas, no sé si esto es, ¿no es legal? Bueno, pues existen muchas páginas, ¿vale?, donde podéis comprar este tipo de libros muy baratos y no se nos estropea la espalda con el peso, los podemos llevar a cualquier lado, y yo soy una gran defensora también del formato electrónico. Ay, a mí no me gusta el electrónico. No, como que... Pues bien que quieres luego que te deje el mío, ¿no? No, sí, pero es que ahora es porque, pues ya la mayoría de libros ya están en electrónico, y muchos de los libros actuales, los más recientes, ya nada más en electrónico, ya en papel ya no existen. No, pero por eso te digo, o sea, yo los libros tótem de nuestros temas, pues nunca cambiaría el papel por el digital, pero hoy día, con la acumulación de contenidos que tenemos en las casas, creo que los nuevos que van saliendo, la mejor opción, sinceramente, para mí, es una opinión personal, es lo digital. Exactamente. Pues muy bien, pues Lourdes Gómez, de verdad te agradezco enormemente. ¿Nos puedes dar un avance de la insólita actualidad? De los próximos días, bueno, pues... Lo que viene, y hay que invitar ya de una vez a toda la banda. ¿Del canal o del canal nuevo? Sí, de ambas cosas. Bueno, pues que no sé a qué se refiere, porque hay tantas cosas. Vale, pues ya sabéis que a través de Insólita Experiencia lo que queremos crear es una especie de agencia de noticias del misterio, donde cada día podáis acceder a esa página insólitaexperiencia.com y conocer toda la actualidad del mundo del misterio en un solo portal. Es lo que yo llevo soñando desde siempre como aficionada al misterio, meterme en un solo sitio y ver toda la información, no tener que recorrer todos los diarios. Eso es lo que queremos ofreceros. Es verdad que ahora mismo está un poquito la cosa parada porque estamos preparando todo ese contexto para en muy poquitos días comenzar con ello. A insólitaexperiencia.com irá asociado también un canal de YouTube donde iremos informando de esa insólita actualidad, es decir, de las noticias que se produzcan cada día, pero también tanto Johanan como yo haremos entrevistas con distintos compañeros que nos cuenten temas e investigaciones recientes. Hablaremos de libros, recomendaremos libros, películas, series, viajes a lugares con misterio, y todo eso se hará a través tanto de un canal de YouTube de Insólita Experiencia como a través de este canal, del canal de Johanan, donde, pues cuando él lo tenga bien, iré apareciendo puntualmente como hoy para contaros, ¿no?, cosas relacionadas con la actualidad. Va a ser siempre ese el contexto de mis apariciones, la actualidad, daros píldoras informativas de lo que está pasando, y espero que nos apoyéis porque viene mucho y espero y creo que todo bueno, ¿no? Y por supuesto buscando no solo como divulgadores, sino también como amantes de estos temas, compartir nuestra pasión con los demás y contaros pues todo aquello de lo que nos vamos enterando. Perfecto, pues ahí está, así que ya en los próximos días y desde luego ya viene también el cambio de estudio, nos estaremos cambiando ya de estudio, esto que mire usted atrás de nosotros, los cuadros y todo eso, ya va a desaparecer, ya vamos a tener nuestro estudio que de hecho ya en unos días, no en unos días, como en cuánto, como 3 semanas. Como en 15 días o 3 semanas o así habrá estudio nuevo, habrá varios espacios, varios platos relacionados tanto con Johanan Díaz Oficial como con Insólita Experiencia, y ya os lo iremos contando en cuanto se terminen esos preparativos. Exactamente, y el asunto es de que usted esté bien informado donde quiera que se encuentre, y aquí vamos a tener a través de estos canales, vamos a tener siempre a los especialistas que nos ayudarán a entender a un 100% lo que implica este gran tema. Y bueno, ya en los próximos días aquí en este canal vamos a tener algunos compañeros de España, que Lourdes ha hecho la conexión para que aparezcan aquí, que nos van a hablar de diversos temas, así que bueno, pues ahí va a estar, y no estén
Y no se me dispersen ahí porque a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, como lo hacíamos anteriormente, y luego por la noche. El de la noche no va a cambiar, en este canal no va a cambiar. Ya después le voy a decir los horarios de Lourdes en los que va a aparecer en el canal de Insólita Experiencia, también para que la acompañen, y aquí nos va a estar todos los días, ¿eh? Bueno, pues todos los días estaré desde la redacción de Insólita Experiencia, que es otro de esos espacios que vamos a incorporar a las conexiones. Antes de dar paso a Johanan, que os va a terminar de dar esa información del Popo, que veo que hay gente que está preocupada por esa actividad, que no es erupción como muchos estáis aclarando, que es actividad, hay que mantener la calma, pero os diré también que estoy muy ilusionada porque en poquitos días vamos a estar dando conferencias, ¿verdad? Ya tenemos. Ahora das tú las fechas si quieres, porque yo no las sé, pero me gustaría comentaros que ya tengo los 3 temas de las conferencias que voy a dar. Lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvide, ¿vale? El título. Voy a dar una conferencia sobre paraufología. No sé si habéis escuchado esta palabra, pero para mí es la teoría ufológica que más acepto, que más sigo, y os voy a hablar de los aspectos más desconocidos del fenómeno ovni, de su relación con la parapsicología, con la religión, con el folclore. Vamos a ver el fenómeno ovni desde otro punto de vista. Vamos a dar otra conferencia sobre luces populares, es decir, vamos a explorar la huella de los ovnis en la historia y en la religión. Y por último también daré una conferencia sobre encuentros cercanos, donde narraré aquellos sucesos ovni que he investigado, donde hay evidencias físicas contrastadas y también, ojo, evidencias fisiológicas, es decir, evidencias sobre las propias personas. Son los temas de las 3 conferencias que estaré dando en las fechas que vamos a tener en marzo, ¿verdad? Exacto, que va a ser allá en Baja California y en Sonora. Recuerden, a través de las redes sociales de un servidor estamos dando a conocer las fechas, los lugares, así que si usted que nos mira en estos momentos, bueno, pues intégrese, háblele ahí a Don Dino de Labra y ya en los siguientes días les estaremos recordando cuáles son esos títulos de las conferencias tanto de Lourdes Gómez como de un servidor, para que ustedes se integren, para que ustedes nos acompañen y para que ustedes estén muy al pendiente de esta difusión que estamos haciendo, que ahora nuestro objetivo es llevarlo a diversas partes de la República Mexicana, lugares donde ya desde hace muchos años no se vienen dando este tipo de actividades y que ustedes a través de sus mensajes en mis redes sociales, bueno, nos los están solicitando, y por ese motivo, en un esfuerzo y en un trabajo de prácticamente de la mano con Dino de Labra, es que nos estaremos presentando en diversas ciudades de la República Mexicana. Viene también Veracruz, viene Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, en fin, vienen muchos otros estados y muchas otras ciudades que los invitaré poco a poco a que se integren, a que nos apoyen y a que estén muy al pendiente en cada uno de estas actividades. Pues Lourdes, muchas gracias por haber estado por acá. Pues muchas gracias a ti, Johanan. No, pues al contrario, y acá vas a andar entonces más seguido, ¿no? Bueno, pues sí, tengo una razón muy poderosa para quedarme, que eres tú. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes, te lo agradezco enormemente. Y ahí estaremos, tanto Lourdes como un servidor, proporcionando a ustedes toda la información para que sepan todo lo que implica. Ay, hasta nervioso me puse. Sepan todos los detalles de toda la información, que de verdad lo que se tiene planteado es algo bien interesante, porque nos vamos a enlazar a diversas partes del mundo. Vamos a estar viajando a diversos países. Ya después les voy a decir desde dónde estaré o desde dónde estaremos transmitiendo para todos ustedes en esta nueva ola del periodismo digital, que ahora a través de un celular nos da la oportunidad desde cualquier parte del mundo, Lourdes. Sí, y de hecho, bueno, pues estoy leyendo aquí todos los comentarios que vais poniendo. Johanan también nos recuerda, Laura, que el 6-7 de abril estaremos en la zona de silencio. Exacto, sí. Pone la información, el teléfono para el número de lugares que quedan para acompañar en esa cita. Te siguen preguntando mucho por el Popo, que expliques un poco antes de marcharte qué está pasando. Y veo que también me preguntáis mucho por el turbante. No soy contactada ni nada, es simplemente un gorro que me gusta y que me he puesto. También le he dicho a Johanan que algún día podremos hablar de un tema que a las chicas nos gusta mucho, que es la moda y la ufología. Porque últimamente hay muchísimas tiendas que están sacando ropa
relacionada con los ovnis. Así que si os apetece y queréis, podemos hablar también de ese tema, de la moda y Platícale, misterio, que veo que me preguntéis mucho por el gorrito y por todo este tipo de cosas. Platícales cuántas playas tengo de referente al tema de los ovnis. Para ponerse durante un año entero y no repetir. Con eso os lo digo todo. Y las que faltan todavía, ¿no? Que poco a poco Pues me van no sé dónde las vas a obsequiando. poner ya. Pues no, yo tampoco sé, pero bueno. Así que bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Les agradezco enormemente a todos ustedes. Gracias, Lourdes, nuevamente. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Al contrario, y bueno, pues de verdad muchas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado acá. Miren, vamos a hacer esto. Veo que hay mucho interés por lo del volcán Popocatépetl. Voy a terminar esta transmisión y en un ratito a la 1 de la mañana me conecto con ustedes. Ahorita está fluyendo la información, por eso no se las puedo proporcionar. Estoy checando a través de mi celular, estoy checando a través de las redes sociales del gobierno federal, si hay algún tipo de información. Vamos a esperar unos minutos más y les doy todos los detalles, ¿sí? ¿Les parece? A la 1 de la mañana me estaré conectando para hablar exclusivamente de la actividad del volcán Popocatépetl. Espero que ya para esos momentos la información esté actualizada por parte de las autoridades competentes aquí en la zona centro de México y desde luego para las poblaciones cercanas y todo lo que ustedes me están preguntando. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y mañana, bueno, los espero en un ratito a la 1 de la mañana y mañana los espero, ya saben, en la noche. Mañana tenemos programa especial. A las 10:10, mañana publico una entrevista con Enrique Colbeck porque hoy no pudimos. Hoy anduvimos haciendo algunas cosas que estamos viendo para el nuevo estudio de la insólita experiencia. Entonces mañana la voy a publicar íntegra, completita, donde me dice Enrique Colbeck que el tema de los ovnis representa un peligro para la aviación, y no solamente en la República Mexicana, sino a nivel mundial. Enrique Colbeck, controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues les agradezco mucho, muchas gracias y ahí nos mantenemos en contacto. Gracias, hasta mañana, bye bye.